Dios y ahora disfrutar de ese mensaje con nuestro hermano Nelson. Resucitó. El Señor resucitó. Jesucristo ha resucitado. Qué palabras tan hermosas. Qué palabras tan llenas de seguridad, de garantía, de alegría, de gozo para todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad quiero compartirte un mensaje que he titulado Su resurrección es tu fortaleza. Su resurrección es tu fortaleza. Y para ello he escogido un pasaje muy conocido en el Evangelio según San Juan, donde se narra parte de la conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con Marta, hermana de Lázaro, después de que éste tiene ya 4 días de muerto. Y Juan capítulo 11, versículos 20 a 27, nos relata de nuevo parte de esa conversación. Y dice así, Juan 11, 20 a 27, Nueva Versión Internacional. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Parte de la conversación que Marta tuvo con Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo en este pasaje está garantizándole a Marta que Él, Jesucristo, es la resurrección y la vida. Ahora, la Biblia narra varias resurrecciones antes y después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios utilizó a siervos suyos para resucitar a otros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos a Elías resucitando al hijo de la viuda. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 a 24, narra eso. Luego, Eliseo también resucitó a alguien. Él resucita al hijo de la Sunamita. Segunda Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 37. Y luego algo muy interesante. Los mismos huesos de Eliseo, cuando él ya está muerto, son utilizados por Dios para resucitar el cadáver de alguien que fue depositado junto a los huesos de Eliseo. Segunda Reyes capítulo 13, versículos 20 a 21. Y luego entonces ya en el Nuevo Testamento encontramos a nuestro Señor Jesucristo en pleno ministerio. Jesucristo resucita a un hombre que vaya en un ataúd, este hombre, y está siendo trasladado a las afueras de la ciudad. Y Jesucristo ve este funeral y se acerca y resucita a este hombre. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17.
Luego, más adelante en la historia, Marcos nos relata que Jesucristo también resucita a la hija de un oficial de la sinagoga y lo hace demostrando de nuevo su poder. Marcos capítulo 5, versículos 35 al 42. Y luego llegamos al pasaje o a la resurrección de quien podríamos decir uno de los amigos más cercanos de Jesucristo, Lázaro mismo. Jesucristo va a resucitar a Lázaro después de 4 días de que éste ha muerto. Y entonces Juan capítulo 11, versículos 39 a 44, nos narran la resurrección de Lázaro. Y luego algo muy interesante, otra resurrección más. La misma muerte de nuestro Señor Jesucristo resucitó a muchos santos. Así lo describe Mateo en su Evangelio, capítulo 27, versículos 52 y 53. Nos dice que muchos santos resucitaron en el momento en que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz de Calvario. Muchas personas, muchos santos fueron literalmente entonces resucitados. Y luego encontramos la resurrección de Jesucristo mismo. Y esta resurrección fue diferente porque, a diferencia de varias de las otras resurrecciones en las cuales Dios utilizó a varios siervos suyos para resucitar a alguien más, en el caso de Jesucristo fue su mismo poder que lo resucita después de 3 días de estar muerto. ¿Y qué resurrección más preciosa? La que narra precisamente Pablo en 1 Corintios capítulos 15 del 3 al 8. Pablo narra todo lo que conlleva la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su propio poder obró su propia resurrección. Y luego en el libro de Hechos encontramos otras 2 resurrecciones. Una obrada por Pedro, quien resucita a Tabita en Hechos capítulos 9, versículo 40. Más adelante en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículos 9 y 10, encontramos que Pablo resucita a Eutico. Eutico se encontraba escuchando a Pablo. Pablo estaba dando lo que se describe en la Biblia como un discurso largo. Y Eutico está sentado en una ventana y el sueño lo vence y se queda bien dormido, de tal manera que cae desde donde se encuentra y cuando da contra el suelo, muere. Y este pasaje de Hechos capítulo 20, versículos 9 y 10, nos narra la resurrección de Eutico. Pablo lo resucita, es decir, Dios utiliza a Pablo para resucitar a Eutico. Y sin embargo, hay 3 diferencias entre la resurrección de Jesucristo y las demás que te he mencionado. Una de ellas es esta, que solo la resurrección de Jesucristo es eternal. Solo la resurrección de Jesucristo es eternal. ¿Por qué? Porque las otras personas que fueron resucitadas eventualmente murieron de nuevo, murieron la segunda vez. No sabemos si por enfermedad, si debido a la vejez. La Biblia no nos dice eso, pero la realidad es que ellos murieron de nuevo. La otra diferencia es que solo
la resurrección de Jesucristo conlleva la garantía de salvación. En la resurrección de Jesucristo, nosotros, los que creemos en Él, cualquier persona que cree en Jesucristo y le acepta como el Rey y Señor de sus vidas, tiene garantizada la resurrección suya. ¡Qué precioso! Eso es diferente, esa resurrección es diferente a las otras resurrecciones, porque las resurrecciones de las otras personas representaron un beneficio personal, individual, solo para esas personas que fueron resucitadas. Hay otra tercera diferencia en la resurrección de Jesucristo cuando la comparamos con las otras resurrecciones narradas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y es que solo la resurrección de Jesucristo tiene el poder de transformar radicalmente la vida, tu vida, mi vida. Solo la resurrección de Jesucristo tiene el poder de transformar radicalmente nuestra vida. Y de eso quiero hablarte un poco más hoy. Porque este tiempo, en realidad como cualquier tiempo, es el tiempo preciso para recordar el poder de la resurrección. Hoy es el tiempo correcto para recordar la importancia del poder de la resurrección. ¿Cuál es el título de mi mensaje? Su resurrección es tu fortaleza. ¿Por qué es importante, amado hermano y amigo, que en tiempos como el que estamos viviendo hoy, es crucial, es imperativo que tú y yo recordemos el poder de la resurrección? Es importante recordarlo ante una catástrofe repentina. Tú y yo podemos cuestionar si este tiempo que estamos viviendo es caracterizado por una catástrofe repentina. Lo dejo a tu criterio. Sin embargo, es importante que cuando el mundo enfrenta guerras, enfrenta epidemias, cuando el mundo enfrenta, de hecho, una situación moral nacional, es importante que recordemos el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque si es de guerras, y eso nos da temor y trae temor que es válido, debemos de recordar que después de todo, lo más grave que puede sucederte a ti y a mí, lo más grave, es precisamente la muerte. La muerte es a lo que las personas más le temen. De hecho, cuando hablamos de epidemias, de pandemias, la gente le tiene temor a la enfermedad, pero más le tiene temor al resultado de ello, a morir. Y es entonces cuando tú y yo debemos de recordar que es en tiempos como este, que debemos de recordar el poder de la resurrección de Jesucristo. Este es un tiempo en el cual los negocios han dado marcha atrás. Muchos negocios han sido afectados por la situación que puede estar sucediendo en tu país o en este país. Y sin embargo, en este revés que han sufrido los negocios, es importante que aquellos comerciantes que son cristianos recuerden que lo que están enfrentando es difícil, pero siempre podemos volver a las promesas de Jesucristo,
que lo más importante es vivir el día de hoy, dar gracias a Dios por este día, enfocarnos en su reino y dar los pasos adecuados sin perder la tranquilidad que deben de tener aquellos que dependen en el poder de Dios. Y estamos viéndolo esto en el contexto de la resurrección. La resurrección te garantiza el gozo, la tranquilidad, te da paz. El poder de la resurrección de Jesucristo, entonces debemos de recordarlo ante una catástrofe repentina. También debemos de recordar el poder de la resurrección ante la depresión. Ante la depresión. Tú y yo podemos discutir esto, hablar de esto, dudar si este es un tiempo de demasiada depresión. Podemos hablar de eso, pero la realidad es que cuando el mundo está enfrentando la depresión, cuando el país, cuando tú estás enfrentando la depresión, es importante que recuerdes el poder de la resurrección. Y déjame decirte que cuando vienen momentos difíciles al mundo entero, la depresión puede introducirse aún a la iglesia de Jesucristo. Aún las iglesias pueden estar preocupadas respecto a qué será el día de mañana. Y sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que de nuevo, lo peor que puede sucederle al ser humano es la muerte. Y Jesucristo está garantizando que Él es la resurrección y la vida. Y que eso debe darnos paz, seguridad y tranquilidad. Esto te lo voy a estar repitiendo a través de este mensaje. Ante la depresión en la iglesia, en los negocios, de nuevo en la moral nacional, cuando se introduce la depresión de forma masiva, es importante recordar la resurrección de Jesucristo, porque allí está la tranquilidad. En Él encontramos, en ella encontramos la tranquilidad. En tercer lugar, debemos de recordar la importancia de la resurrección como nuestra fortaleza ante las condiciones cambiadas. Debemos de recordar que su resurrección es tu fortaleza, nuestra fortaleza ante las condiciones cambiadas o alteradas. ¿Por qué? Porque cuando estamos enfrentando cosas imprevistas, cambios que suceden de la noche a la mañana, cambios repentinos, cuando ellos suceden, las cosas cambian, ¿no es cierto? De la noche a la mañana, de forma personal. Estoy seguro que allí en casa, tú estás enfrentando cambios personales que llegaron por lo imprevisto que esté sucediendo alrededor tuyo. Cambios personales. No podemos hacer ciertas cosas a las cuales estábamos acostumbrados. Tenemos que cambiar nuestra rutina. No podemos salir con la libertad que salíamos antes. Cambios personales. Debemos de recordar que su resurrección es nuestra fortaleza ante las condiciones cambiadas en las personales, en la pérdida de posición. Posiblemente antes estabas empleado y ahora ya no estás empleado. Posiblemente antes tenías una posición
de libertad en cuanto a lo que hacías, pero ahora no lo puedes hacer. Posiblemente has pasado de ser una persona que estaba en una posición de autoridad bajo otros. Posiblemente todo cambió y ahora no lo estás. Y debes de recordar que la preocupación que tienes, que es válida, de todas maneras está supeditada al poder de la resurrección de Jesucristo. Porque después de todo, debes de enfocarte en tu vida desde el punto de vista de Dios. Él tiene cuidado de ti. Lo peor que puede pasarte, a ti y a mí, es la muerte. Y Jesucristo está diciendo que no nos preocupemos porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Cree eso, creamos eso. Su resurrección es tu fortaleza ante las condiciones cambiadas en cualquier momento. Déjame darte un ejemplo. Una de las cosas que pueden haber cambiado, estoy seguro que han cambiado drásticamente cuando estamos siendo atacados por una pandemia, es la situación económica. De repente todo ha cambiado. Si vives en un país como los Estados Unidos, posiblemente tú estás diciendo, bueno, el gobierno ya me garantizó que voy a recibir una ayuda monetaria, una ayuda financiera de parte de ellos. Pero eso es verlo de forma muy miópica. Eso sería enfocarnos solo en nosotros mismos. Pero hay muchos países en el mundo, muchos pueblos, los cuales están enfrentando la misma presión económica que estamos enfrentando nosotros, con una gran diferencia, que posiblemente ellos no van a tener un gobierno que les esté enviando un cheque. Y sin embargo, ante esa situación crítica, ante esa pena, esa preocupación, el mensaje de Jesucristo sigue siendo el mismo, que Él es la resurrección y la vida, y que debemos confiar en Él, porque su poder nos vivifica, y cuando Él nos vivifica, eso significa que tú y yo tenemos el poder dentro de nosotros mismos, su Espíritu Santo obrando en nosotros para recuperarnos, para sobrellevar la presión del momento, la presión económica, para que nos enfoquemos en sus promesas. Él nos sacará adelante. Él nos dará la victoria. Su resurrección es tu fortaleza. ¿Ante qué? Ante lo que te he venido repitiendo. Porque lo peor que puede sucedernos es la muerte. En un momento dado, lo peor que pudo suceder a Lázaro, desde el punto de vista de las hermanas, María y Marta, fue que él muriera, su muerte. Eso fue lo peor. Y están llorándole, están ahora suplicando a Jesucristo que por qué, o más bien quizás reprochándole que si él hubiera estado cerca, Lázaro no hubiera muerto. Y sin embargo Jesucristo va a demostrar su poder resucitándole. Y cuando le dan la noticia a Jesucristo de que Lázaro está enfermo, Jesucristo no reacciona de la forma quizás que otras personas hubieran esperado. ¿Sí? Cuando él ya está hablando con Marta y recibe la noticia y habla con María, la otra hermana de Marta, la otra hermana de Lázaro, Jesucristo llora la muerte de Lázaro.
y sin embargo sabe que le va a resucitar. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Que cuando estamos enfrentando una situación difícil, el que primero muestra compasión por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Él es un Señor, un Dios compasivo. Se compadece de nosotros. Y a la vez sabe cuál es la solución a la situación que estamos enfrentando. Frente a la muerte, nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que nuestra vida eterna está asegurada. Yo soy, dice Jesucristo, la resurrección y la vida. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo nos recuerda algo tan precioso, tan importante. Dice esto, ¿no? Porque yo no sé si recuerdas que en el día de la resurrección, la Biblia dice que sonará la trompeta. 1 Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Amado hermano y hermana, entre esos que se levantarán primero, estamos nosotros. Amén. Aleluya, qué alegría saber esto. Que lo peor que puede sucedernos es morir. Y si estamos en Cristo, vamos a resucitar en Él. Estaremos con Él. Así como nuestro Señor Jesucristo, amado hermano y hermana, así como nuestro Señor Jesucristo se encontró con la muerte, así mismo lo haremos nosotros, con la seguridad de que la muerte no nos vencerá, no nos derrotará, porque en Él tenemos la vida eterna. Recuerda esto, amado hermano, amada hermana, aquellos que ahora viven por Cristo, esto es muy importante, aquellos que ahora viven por Cristo, aquellos que ahora viven por Cristo, te lo repito varias veces, están vivos para siempre. Qué precioso. Quiero que guardes esas palabras en tu corazón. Aquellos y que la personalices. Aquellos que ahora vivimos por Cristo, estamos vivos para siempre. Aquellos que ahora vivimos por Cristo, estamos viviendo para siempre. Estamos vivos para siempre. Esa es su promesa. Esa es su promesa. Y con eso quiero terminar este mensaje. Para que te apropies de esa promesa de Jesucristo. Todo el que vive y cree en mí. Juan 11, 25 y 26. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Todo el que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y espero que tu respuesta sea un sí, un amén. Porque si lo crees con fe, entonces, pase lo que pase afuera, suceda lo que esté sucediendo afuera, tú estás bien, porque estás en Cristo.
Ese es mi mensaje para ti. Esas son mis palabras de consuelo para ti. Que recuerdes que no estamos solos y que ante todas las adversidades que está enfrentando el mundo, la diferencia es que nosotros no las estamos enfrentando solos. Él está con nosotros. Quiero orar por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y de hecho, si estás viendo este video y eres una persona que no se ha entregado a Cristo, este mensaje es para ti. Puedes pasar a formar parte de aquellos que tienen la seguridad de aunque le suceda, lo peor que puede sucederles, es decir, morir, están garantizados a tener vida eterna en Cristo. Recuerda su promesa. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Palabras de Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Padre bendito por la seguridad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que su resurrección es nuestra fortaleza. Gracias Padre amado por darnos ese amor manifestado tan grandemente al enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias Jesucristo por amarnos de tal forma que entregaste tu vida por nosotros. Gracias Señor Jesucristo, porque en tu resurrección encontramos nuestra resurrección. Gracias por todo. Te pido que bendigas a mis hermanos, que bendigas a esta persona que está viendo esta transmisión y que no te conoce a ti. Bríndale la oportunidad en este instante de entregarse a ti, de rendirse a ti. Y si es una persona que se ha alejado de ti, que este mensaje la haga volver al redil. Tú le esperas con los brazos abiertos. Te pido, Señor, que la recibas con amor, con tu amor tan especial por él o por ella. Te pido que bendigas a esa persona. Y ahora, Señor Jesucristo, gracias por permitirnos estar juntos a través de esta transmisión. Bendice a mis hermanos ricamente. Te lo pido con acción de gracias en el poderoso nombre de Cristo resucitado, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra, la gloria y el poder desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor te bendiga y te espero de nuevo a la siguiente transmisión, al siguiente mensaje. Un abrazo a la distancia. Te amo en el Señor Jesucristo.